Hola, soy Mine. Te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Identidad es una iglesia que busca conocer a profundidad de Dios. Esto con el objetivo de poder aplicar todos sus principios en nuestra vida diaria y hacer de esto algo mucho mejor. El mensaje que estás a punto de disfrutar forma parte de la serie sobre la primera carta de Pedro, en donde vamos a aprender sobre la esperanza que tenemos a pesar de las pruebas que nos pone la vida, pero cómo con perseverancia podemos salir adelante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como @identidadslp. O también puedes escribirnos a nuestro correo, identidadslp@gmail.com. Disfruta, te esperamos y no olvides compartir. Quiero que entremos en contexto. ¿Cuándo se escribió la primera carta de Pedro? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se le escribió? Es muy importante que lo sepamos y lo conozcamos, porque eso nos va a dar un contexto sobre el cual está escrita y sobre los contenidos que ella tiene. Primero que nada, la carta de primera de Pedro se escribió alrededor del año 63 después de Cristo. Estamos hablando 30 años después de que Jesús murió y 30 años después de que Jesús resucita y sube al cielo. ¿Sí? Entonces, Pedro comienza a escribir esta carta 30 años después, pero lo hace por una razón muy particular y me encanta que es una razón que sigue vigente el día de hoy. La iglesia primitiva comenzó a ser perseguida. Ahora, en verdad, hace poco yo había pensado al respecto de ¿por qué fueron perseguidos? O sea, ¿cuál era el problema? O sea, a fin de cuentas, Jesús ya estaba muerto. O sea, el miedo que existía durante la vida de Jesús era que iba a ser el rey, que era el Mesías, que iba a derrocar y destruir al imperio romano y que iba a tomar el control de todo el universo y establecer su reinado. Ese era el miedo que existía. Cuando él muere, ¿qué miedo quedaba? ¿Cuál era la razón de perseguir a los pobres cristianos que seguían predicando a un Dios muerto? ¿Sí? Entonces, y dio un Dios muerto porque la persona que lo representaba ya estaba muerta, pero ellos creían que era un Dios vivo y que estaba vivo como lo hacemos tú y yo. Sin embargo, me di cuenta que la razón por la cual fueron perseguidos es una de las causas más injustas de la vida y me hizo pensar cómo tú y yo muchas veces nos sentimos perseguidos, cómo tú y yo pasamos por pruebas, cómo tú y yo pasamos por tentaciones de las maneras más injustas y que creemos no me lo merezco, no soy tan malo. La razón por la cual los cristianos fueron perseguidos fue una de las razones que desde mi punto de vista, pues más sin sentido que puede haber. Nerón era un emperador romano de aquella época y este cuate tenía una manía por construir cosas y le encantaba construir cosas y hacer obras impresionantes, pero llega un punto en el cual se le acaba el terreno en donde construir. Ya no había dónde más construir. Entonces se cree que decide incendiar Roma. Incendia Roma para satisfacer su ego de poder destruir cosas, para poder construir cosas más impresionantes, porque no había mucho sentido de, oigan, voy a utilizar recursos del pueblo para destruir esto y construir algo nuevo. Pues no había sentido. Entonces lo que hace es destruye, quema, ¿sí? Y finalmente poder volver a construir. Pero entonces cuando pasa esto, pues todo el mundo se vuelve loco contra Nerón. Oye Nerón, ¿qué te pasa? ¿Por qué destruyes? Y Nerón lo que dice es, yo no fui, fueron los cristianos. Están locos, quieren tomar el poder, quieren tomar el control, quieren reinar Roma. Y entonces, a raíz de eso, comienza la persecución de los de los cristianos. A raíz de que se volvieron el chivo expiatorio de todo lo malo que existía en Roma y de todo lo malo que existía en los judíos. Algo malo pasaba, los cristianos. Algo malo ocurría, los cristianos. Entonces comienzan a ser perseguidos, comienzan a ser atacados y se comienzan a esparcir. Y uno podría decir, oye, qué mala onda. Hoy, a 2000 años de esa época, yo pienso, todo es parte del plan perfecto de Dios. Esa misma persecución era parte del plan de Dios, porque fue la única manera en la que los cristianos empezaron a invadir el mundo y su palabra se empezó a predicar en distintos lugares. Particularmente, esta carta fue escrita y dirigida hacia un grupo de cristianos que se encontraban en Asia, en 5 regiones particulares, que ahorita lo vamos a ver ahorita que comencemos a leer.
Entonces, después de darle muchas vueltas a esto, dije, qué mala onda. Qué mala onda que la persecución comenzó injustamente, pero a la vez digo, qué bueno, porque hoy en día tú y yo nos podemos relacionar perfectamente con lo injusto de la vida, en por qué nos pasan cosas que no nos merecemos, en por qué sufrimos más de lo que deberíamos de sufrir. Y Pedro, con eso en mente, escribe esta carta. Por lo tanto, es una carta que no puede ser más vigente hoy que lo ha sido como lo era en aquella época. Y la razón de la persecución es muy sencilla. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Si tú decides creer en Jesús, si tú decides entregarle tu vida a Dios, te vuelves un ciudadano del cielo. ¿Y qué crees? Vivimos en territorio hostil. Vivimos en un territorio en el cual la Biblia dice que está gobernado por el diablo, que está gobernado por Satanás. Entonces es como si te vas a un pueblo musulmán con tu Biblia en la mano predicando que Dios es el Señor. ¿Qué crees que te va a pasar? Pues te van a matar. Hoy, lo que a ti y a mí nos pasa, la razón de tanta injusticia y la razón de tanta persecución, y no me refiero a persecución de que nos van a matar, sino que nos atacan por lo que creemos, tiene que ver con eso, con que somos ciudadanos extranjeros viviendo en un territorio hostil. Entonces, en ese territorio de hostilidad, en ese momento de persecución, Pedro comienza a escribir esta carta y creo que las lecciones contenidas en ellas nos sirven y nos seguirán sirviendo durante mucho tiempo. Como les dije, el mensaje de hoy se llama Esperanza Viva y tiene que ver con eso. Tú y yo tenemos una esperanza y una esperanza que está más viva que nunca. Por lo tanto, vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es lo que les dije hace un momento. Fue escrita para 5 regiones particularmente: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero me gusta que dice elegidos por Dios que viven como extranjeros. Tú y yo vivimos como extranjeros. Si tú vives conforme a la fe de Dios, vas en contra de la sociedad, vas en contra de la cultura. Si tú eres obediente, si tú cumples con lo que dice la palabra de Dios, te apuesto que eres perseguido y te apuesto que eres atacado por lo que dices creer. Y no digo que atacado, vuelvo al punto, no que te van a matar, pero por lo menos te cuestionan, ¿no? Y eres raro, te estás comportando diferente a lo que siempre eras. Entonces pudiéramos cambiar esto y decía: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en San Luis Potosí, que viven como extranjeros en la colonia en la que vives, que viven como extranjeros en la familia en la que vives. Y entonces Pedro, que era este personaje con autoridad y una autoridad evangélica, porque me sorprende y estaba leyendo a un comentarista que decía que Pedro es el segundo personaje más importante en los evangelios. Y hablando de importancia, porque es el personaje que más habla después de Jesús, es el nombre que más se repite después de Jesús, es el hombre al que Jesús más le habla. Y no es como que la carta de los 4 evangelios los escribió Pedro. No, los escribieron diferentes personas y en lugar de que Mateo hablara de sus propias interacciones con Jesús, no, escribe las interacciones de Pedro. Lo reconocían como alguien con autoridad, tenía mucha autoridad. Y Pedro en este versículo lo que está haciendo es poniendo de manifiesto esa autoridad. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes. ¿Sí? En el segundo versículo dice: Dios Padre los conocía. Y muy importante, los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La verdad es que cuando estaba preparando esta predicación dije, ¿qué voy a hacer? Con estos 2 versículos pudiera pasarme toda la hora platicando. Vean el contenido que tiene, dice: Dios Padre los conocía, Dios te conoce desde hace mucho tiempo, a ti y a mí. Los eligió desde hace mucho tiempo.
Su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron, fueron limpiados por la sangre de Jesucristo y que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Voy a comenzar con la frase que dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. No importa la razón por la que estás aquí. No importa la razón por la que estás escuchando este mensaje. Lo que es importante es que si lo estás haciendo y lo estás escuchando es porque Dios te conoce. Y es porque Dios sabe que lo necesitas. Y es porque Dios tiene una palabra para ti. Y entonces, si ya vas a estar aquí sentado 50 minutos, 1 hora, ¿qué te cuesta decir? A ver si es cierto, Dios. Va, te compro el cuento. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué tienes que decirle a mi vida? Quiero abrir mi corazón y quiero abrir mi mente. ¿Por qué? Porque Dios comienza diciéndote: Dios Padre te conoce. Pedro te dice: Dios Padre te conoce y te eligió para que escucharas este mensaje desde hace mucho, mucho tiempo. Somos elegidos de Dios. Y me gusta la frase que dice: y su Espíritu los ha hecho santos. Los creyentes, los que decimos creer en Jesús, los que decimos tener fe puesta, nuestra fe puesta en Jesús, somos elegidos para ser santos. Ahora, ¿qué significa santos? Hay demasiado misticismo en esta palabra y hay demasiado: santo, soy perfecto; santo, no cometo errores; santo, no peco. El significado de la palabra santo, ¿sí? En el griego que fue escrita esa carta, la palabra que se usa es agios. Y agios solamente significa separado o apartado. No tiene nada que ver con perfección. No tiene nada que ver con no cometer errores. No tiene nada que ver con equivocarnos. Simplemente dice: si tú crees, eres santo, eres separado de los demás. ¿Dónde está la clave? Hay que vivir como alguien diferente. No es como que soy separado pero hago lo mismo que hacen allá. No, Dios me separa, Dios me hace santo. Y esa separación, ¿sí? Esa división que hace de lo que era y lo que soy, me hace diferente. Y de ahí yo busco ser diferente. Entonces no es que hago para ser santo, soy santo. ¿Qué hago? Es muy diferente y cambia totalmente el sentido de esta palabra. Dios nos llama a apartarnos del estilo de vida de la sociedad. Dios nos llama a apartarnos de la creencia de este mundo. Dios te llama y me llama a decir: vive diferente porque eres diferente. Y eres diferente no porque hagas algo, eres diferente porque mi Espíritu que vive en ti te hace diferente. Ahora, dice ahí, y lo dice muy claro lo que acabo de decir: como resultado, es decir, como resultado de mi santidad, como resultado de mi Espíritu que te hace santo, dice la Biblia, ustedes lo obedecieron. Entonces no es te obedezco para ser santo, es eres santo y como eres santo me obedeces y como eres santo eres limpiado. Tú y yo tenemos muchas veces el contexto al revés. Vivimos y hemos sido enseñados que tenemos que hacer para recibir. Y Dios te dice: no, recibe. Y como recibes, como eres santo, como te limpio, entonces sí me obedeces. Entonces sí, es como cuando a tu hijo o hija o a un niño le pasa algo que le dijiste que le iba a pasar. Y ya, le pasó, se pegó, se golpeó, se cortó, se quemó, lo que haya sido. Y entonces le volteas y le dices: te dije que te iba a pasar. Y entonces, ¿qué pasa? El niño te comienza a obedecer. Pero fue porque le tuvo que pasar algo y Dios te dice: no quiero que te pase nada. Dios te dice: obedéceme porque ya te limpié, ya te mostré las cosas que tienes que hacer. Hay 2 verdades relativas a la salvación en este versículo. La primera es que la única fe que realmente nos salva es una fe obediente. Tú no puedes decir tener fe y no obedecer a Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que Dios ya te eligió para ser limpiado, que Dios ya te eligió para ser justificado. No tenemos que hacer nada. Entonces, el primer resultado de la salvación es la obediencia y el segundo resultado de la salvación es la justificación. Entonces, cuando tú dices, pongo mi fe en Dios, en ese momento esa fe me hace obediente. Cuando tú dices, pongo mi fe en Dios, en ese momento esa fe me justifica. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9.
Porque la semana pasada les decía que cuando tú entregas tu vida a Dios, eres restaurado, pero no quiere decir que es borrón y cuenta nueva. No quiere decir que tus pecados son limpiados. Tus pecados son cubiertos. Es muy diferente. Y dice el versículo 9 de Romanos: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Nos declara justos. Su sangre se derrama en nosotros y nuestros pecados son cubiertos. Y lo único que ve Dios en nosotros es la sangre de su Hijo. No ve nuestros pecados. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace santos. Y Pedro, en tan solo 2 versículos, nos presenta el Evangelio completo. En tan solo 2 versículos dice: Jesucristo cumplió el castigo por ti. Jesucristo dio un paso adelante. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Se ofreció como sustituto, se ofreció como sacrificio por nuestro pecado. Y la pregunta que te hace es: ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a vivir después de saber esto? Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Jesús se ofreció a sí mismo? Pues la única manera que lo pudo hacer es obedientemente y viviendo una vida perfecta. Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, su sacrificio no hubiera servido para nada. La sangre de Cristo es la que nos hace aceptos de Dios. No tú, no tu sangre, no tu sufrimiento, no tus pruebas, no tus tentaciones. Nada de lo que tú y yo hagamos nos hace aceptos ante Dios. Hay que quitarnos esa mente, ese pensamiento de la mente, que muchas veces es el más complicado de quitarnos. Tú y yo vivimos: es que no soy lo suficientemente bueno, es que no hago lo suficiente, es que me falta tanto para ser santo, es que me falta tanto para ser cristiano. Y entonces Dios te dice: si tú crees eso, estás mal, tu fe está mal. Pedro te dice: tú pon tu fe en mi Hijo y la sangre de Jesús es la que te va a hacer santo. No borra los pecados, no quita los pecados. ¿Sabes qué es lo que hace la sangre de Dios? Quita la culpa, quita la vergüenza. Dice: eso ya fue pagado. Entonces, cuando tú menosprecias eso y dices: me falta tanto, estás menospreciando la sangre y el sufrimiento de Cristo. Y finalmente, este mismo versículo dice: que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Las primeras bendiciones que tú y yo recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo son gracia y paz. Gracia es la palabra del griego charis o caris, que significa solamente favor y bendición inmerecida. Favor y bendición inmerecida. Y para mí inmerecida es la palabra clave, porque se relaciona con lo que les acabo de decir. No tenemos que hacer nada. No te mereces ni me merezco nada. Y Dios te lo da. Dios te da favor y Dios te da bendición. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos quejándonos de por qué no nos va tan bien, esto nos debería retumbar en la mente y decir: no me va tan bien, pero aquí estoy. Ya estoy aquí por gracia, porque no merezco ni estar aquí. No nos merecemos su favor, no nos merecemos su bendición, no podemos ganarnos su aprobación, no podemos ganarnos su bendición. Él decide dárnosla. Por nosotros mismos no deberíamos esperar nada de Dios. O sea, por nosotros mismos no deberíamos de decir: Dios, ¿por qué no me das esto? Pero por gracia, por ese favor inmerecido, podemos esperar todas las bendiciones de Dios. Y por eso nos podemos aferrar a todas sus promesas. Por gracia, no por obras, no por nada que yo sea capaz de hacer. La segunda bendición dice paz. Porque el entender que no hay nada que yo tenga que hacer y no hay nada que yo pueda hacer, entonces me debería dar un sentimiento de paz. Paz, la palabra en griego es eirene, que significa seguridad, significa confianza. Seguridad y confianza en el amor de Dios, seguridad y confianza en el cuidado de Dios. La única manera de obtener paz, la única manera de que tú estés tranquilo y nos quitemos todos esos pensamientos de la cabeza, es a través del verdadero conocimiento de Jesús. Cada vez que tú conoces un poco más a Jesús, conoces una verdad o conoces algo que no conocías antes, debe de traducirse en un sentimiento de paz en tu vida.
Por eso mi objetivo y por eso el objetivo que tenemos de ir estudiando la Biblia verso a verso, porque quiero que conozcamos cada parte de Jesús contenida en la Biblia. Pedro, a partir del versículo 3, nos comienza a presentar a Jesús. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Comienza diciendo que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza a hablar de la salvación, pero antes de hablar de la salvación, lo primero que hace es alabar a Dios. Antes de comenzar a hablar de lo que Dios hace, dice, ¿qué hago yo por Dios? Yo te alabo, yo te reconozco, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro comienza a hablar de la salvación, lo primero que hace es darle gracias, es reconocer a Dios. No habla de Él, no dice nada de lo que Él ha hecho, ni mucho menos de lo que la gente ha hecho. Él dice lo primero es gloria a Dios. Por eso los servicios dominicales comienzan con la alabanza. Por eso es tan importante la alabanza. Porque Sari me encantó lo que dijo en un principio. Dijo, a veces en la alabanza les dices cosas que de otra forma no se los dices. Entonces, si tú eres muchas veces incapaz de componer esas oraciones perfectas, ponte a cantarle a Dios, pon una canción de alabanza y alábalo y casi que ahí aplícala de lo que dijo la canción. Está impresionante, te lo digo Dios, lo siento. Hay que darle gloria a Dios. Y ahora, darle gloria a Dios, darle alabanza, no solo tiene que ver con cantar. Si eres capaz de hacerlo sin cantar, hazlo. Tu vida tiene que ser una obra de alabanza para Dios. Continúa diciendo el versículo, es por su gran misericordia. La base de nuestra esperanza, la base de nuestra salvación es la misericordia de Dios. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos de cómo la misericordia de Dios no es infinita y cómo la misericordia de Dios no es ilimitada. Y lo hablamos en el contexto en el que cuando Jesús vuelva y Jesús juzgue a vivos y muertos, ya no va a haber necesidad de misericordia. Ya los que fuimos salvados y los que seremos salvados estaremos con Él, y los que fueron condenados serán condenados. La misericordia de Dios se va a terminar en ese momento. Después del juicio, la misericordia deja de existir. Ahorita, mientras Jesús no venga, podemos decir que es ilimitada y podemos decir que es gigantesca, porque nos perdona mucho más de lo que merecemos que nos perdone. Pero una vez que llegue el juicio, ya la misericordia no va a ser necesaria. Entonces, este tema de la misericordia, Pedro lo vuelve a sacar y dice, si tu esperanza y mi esperanza provienen de la misericordia, el día que Jesús venga, también nuestra esperanza se va a terminar, porque ya no vamos a seguir esperando. Este versículo dice, el versículo 3 dice, ahora vivimos con gran expectación. Si leemos este versículo en la Reina Valera, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Hoy, si tú has puesto tu vida en Jesús, si tú has puesto tu vida en Dios, tu esperanza debe estar más viva que nunca. Debes ser una persona que vive esperanzada. Veámoslo de esta manera. La justicia, si tú te aferraras a la justicia, serías condenado. Si tú te aferraras a la santidad, nunca llegaríamos a la santidad. Seríamos desaprobados por la santidad. Si tú y yo nos aferráramos al poder de Dios, ¿qué crees? Estaríamos abrumados por su poder. Si tú y yo nos aferráramos a la verdad de la Biblia, pues ¿qué crees? La verdad te condena. Lo vimos toda la semana pasada con Amos. La verdad es el juicio. Si tú te
aferraras a esa parte que no tiene que ver con la misericordia de Dios, tarde o temprano la ira de Dios te alcanzaría. Pero si tú y yo nos aferramos a la misericordia, esa misericordia es la que nos da acceso a la salvación. Esa misericordia es la que nos da acceso a la esperanza. Por la misericordia de nuestro Dios comienza nuestra fe. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 lo dice muy claramente. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar del honor junto al trono de Dios. Tu fe comienza cuando pones los ojos en Jesús. A veces, y de nuevo tenemos mal los canales y cómo se van dando las cosas. Jesús no espera que le tengas fe para que lo puedas voltear a ver. Jesús espera que lo voltees a ver y Él se va a encargar de la fe tuya y de la fe mía, por supuesto. Aquí lo dice muy claramente, el campeón que inicia y perfecciona la fe. O sea, ve en qué punto y qué tan desamparados estamos sin Jesús. Ni siquiera podemos comenzar a creer sin Él. Por eso hace un momento que les decía, volteemos a verlo, fijémonos en Él, démonos cuenta que Él fue el que hizo todo. Hasta ese punto es cuando Dios puede comenzar a trabajar con nosotros. Dice este versículo, hemos nacido de nuevo. Cuando una persona se salva, es nacida de nuevo, se vuelve una nueva creación. Esa nueva creación trae consigo una viva esperanza. Trae consigo una seguridad de la salvación. Y muy importante, como dice el versículo, tenemos una herencia. ¿Cuál es esa herencia? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es esa herencia que Dios nos promete? La herencia que Dios te promete no tiene que ver con coronas, no tiene que ver con oro, no tiene que ver con nada de eso corruptible y que se destruye. La herencia que Dios nos promete es la vida eterna. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente, tú y yo menospreciamos la vida eterna. La menospreciamos de una forma impresionante porque tú y yo lo que queremos es bendiciones ahorita. Tú y yo lo que queremos es la cartera ahorita. Tú y yo lo que queremos es la familia perfecta ahorita. Tú y yo lo que queremos es la vida perfecta, el trabajo perfecto, la pareja perfecta. Y Dios te dice, tú preocúpate por la vida eterna y déjame que yo me preocupe por tu vida. Tú preocúpate por vivir una vida sabiendo que no importa lo que te pase aquí. Si tú estás conmigo, tienes vida eterna. ¿Y qué significa esa vida eterna? Que un día Dios te va a decir, eres mi hijo, te reconozco como mi hijo. Y entonces te va a dar un cuerpo perfecto, entonces te va a dar alegría, entonces te va a dar paz, entonces te va a dar descanso, entonces te va a dar riquezas eternas. Y tú y yo, no, yo las quiero ahorita. Yo las quiero ahorita. Y Dios te dice, lo que yo te voy a dar no tiene precio. Lo que yo te voy a dar no tiene precio, no lo puedes comprar, no lo puedes ganar. Es algo que yo te regalo, es algo que yo te doy, es algo puro y sin mancha. No tiene defectos, no tiene fallas, no hay enfermedad, no hay contaminación, no hay problemas, no hay preocupación. Dice también que no puede cambiar, no puede deteriorarse, no se acaba. No importa lo que hagamos, no va a ser corrompida. Pero viene la parte que tú y yo no nos gusta tanto. Dice, reservada en el cielo. Y tú y yo, tantita, ahorita, pásame un poquitito de todo eso. Es más, una que si quieres que tenga una que otra manchita. Pero da ya ahorita, me urge. La quiero ahorita, la quiero aquí. Y Dios lo que te dice, yo te estoy preparando. Dice, bueno, alguien escribía aquí, Dios está esperando que terminemos nuestra tarea aquí y vayamos con Él. Entonces, cuando vayamos con Él, vamos a recibir esa herencia. La herencia solamente la van a recibir los que han nacido de nuevo por medio de la fe, gracias a la misericordia de Dios. La herencia, la vida eterna, la salvación tiene que ver con nacer una vez más, con recuperar nuestra vida, porque
Alguna vez lo he mencionado y lo vuelvo a decir, la vida eterna no comienza cuando morimos, la vida eterna comienza cuando mueres al pecado. Si tú ya le entregaste tu vida a Dios, ¿qué crees? Ya estás en la vida eterna. Porque en el momento en el que tú te vuelves a Jesús, en el momento en el que tú le entregas tu vida, en ese momento eres llamado hijo de Dios, en ese momento eres justificado y a partir de ese momento comienzas a vivir como alguien que se llama hijo de Dios, como alguien que se reconoce justificado, como alguien que se reconoce como perdonado y esa vida eterna que recibimos, esa vida eterna que ganamos cuando nacemos otra vez nunca va a terminar. Estamos comenzando nuestra vida eterna desde el momento en el que entregamos nuestra vida a Dios. Dice otra parte del versículo que leímos, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Eso es la seguridad de la salvación. Seguridad de la salvación es saber que estoy protegido, no importa si me va mal, no importa si tengo enfermedades, no importa si me está pasando algo complicado en este momento de mi vida. Dios me protege, Dios me cuida. Si tú no te sientes así, no es problema de Dios porque Dios te lo está diciendo. Dios te está diciendo, yo me encargo, yo te cuido, yo te protejo. Esta palabra, protección, es el griego. No sé ni cómo se pronuncia, pero si está tan complicado de ser una palabra muy poderosa. Dice proeuromenos, que significa cuidar, guarnecer, proteger. Y sabes que es un término militar. Dios nos defiende militarmente hablando. Dios nos defiende como un soldado defiende a su nación. Lleva la idea de potencia, lleva la idea de fuerza, lleva la idea de poder que no podemos controlar. Nuestra labor, tu labor y mi labor, lo único que tenemos que hacer es preservar la fe. Esa fe que Dios inició y esa fe que Dios va a perfeccionar, visualízalo como una vela. Y Dios lo único que te dice, yo me encargo de todo alrededor, tú nada más encárgate de que esa vela no se apague. Tú nada más preocúpate, no te preocupes de nada más, no te preocupes de dónde estás, de qué vas a comer, de qué te vas a vestir, de quién te vas a enamorar, de qué vas a estudiar, cuánto vas a ganar, de dónde vas a vivir, nada. Tú preocúpate de que tu fe no muera, yo me encargo del resto. Esto es lo que Dios nos está diciendo. La labor de Dios es que alcancemos la salvación. Él nos va a llevar a ese punto de salvación. Tú y yo no podemos llegar a la salvación por nosotros mismos. Tú y yo podemos mantener nuestra fe. Y por eso Pedro se enfoca tanto en eso. Ahora, tú y yo vivimos preocupados por tantas cosas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vivimos tan preocupados? A veces nuestra preocupación es, ¿seré salvo? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Me voy a ir al infierno? La pregunta correcta debería ser, ¿en dónde está tu fe? Y si tu respuesta a esa pregunta es en Dios, paz y gracia, tranquilidad, seguridad de la salvación. Si no sabes responder la pregunta en dónde está tu fe, ahí sí puede que haya complicaciones, porque creer en Cristo es imprescindible. Creer en Cristo es lo más importante. Y creer en Cristo es una fe obediente. Creer en Cristo es una fe confiada. Creer en Cristo es una fe segura, fe diligente, fe constante, fe que sirve, fe que ama, fe que no termina. En pocas palabras, la persona que realmente cree, si tú quieres resumirlo, la persona que realmente cree da todo lo que tiene y da todo lo que es por mantener su fe viva. Punto. Esa es nuestra preocupación. Porque si tú vives preocupado por otras cosas, pues vamos a poner este ejemplo. Tienes una preocupación. ¿Qué te preocupa? Piensa algo. ¿Qué te preocupa? Todos piensen en esa cosa que nos preocupa el día de hoy, porque seguro todos tenemos una preocupación. Dinero, trabajo, familia, lo que sea. Piensen en esa preocupación, pónganlo en su mente. Y entonces les voy a preguntar, ¿puedes hacer algo por eso? Si la respuesta es no, ¿por qué te preocupas? Y si la respuesta es sí, ve y hazlo.
Pasamos tanto tiempo preocupados por cosas que no podemos hacer nada. Y si sí podemos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos? No hay razón de que estemos preocupados. Nuestra preocupación debería de ser solamente mantener mi fe viva. Ahí sí. Y ni siquiera es una preocupación, es una ocupación. Me ocupo de mantener mi fe viva. Pedro te dice la esperanza que es necesaria para las pruebas y las tentaciones, la describe a partir del versículo 6. Y dice el versículo 6, así que alégrense de verdad. ¿En serio? Sí. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 6 dice, la única manera de alegrarnos, la única manera de gozarnos a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, es cuando tienes el pleno conocimiento y la plena seguridad de que la vida eterna te espera. No hay otra manera de hacerlo. Y ni siquiera les puedo decir cómo hacerlo. Es algo que tú y yo debemos de decidir. Porque no hay problema más grande, ni hay alegría más grande que podamos experimentar hoy que se compare con el gozo y la alegría inmensa. ¿Ve lo que dice? Les espera una alegría inmensa. Y la simple esperanza de esa alegría inmensa nos debería alegrar desde hoy. Entonces visualiza el tamaño de esa alegría. Sari tiene una frase que le encanta decir cuando está aquí predicando en los mensajes. Y a mí, y hoy en día, y hoy en nuestra familia es más real que nunca. Todo es temporal. Todo es temporal. Nada de lo que estés sufriendo, nada de lo que te esté lastimando, ninguna persona, ninguna cosa, nada de lo que te está afectando el día de hoy es eterno. Tú sí. Tú y yo somos seres eternos. Y tú y yo tenemos esa seguridad. Basta con que miremos alrededor para que veamos que estamos bombardeados por pruebas. Enfermedades, abusos, feminicidio, pérdidas, críticas, soledad, vacío, vergüenza, penas. Echas otro vistazo y estamos rodeados por tentaciones, avaricia, egoísmo, engaño, inmoralidad, indulgencia, orgullo, enojo, celos, chismes, glotonería, sexo. Estamos rodeados de pruebas y estamos rodeados de tentaciones. Desde los tiempos de Adán y Eva, ahí estaba el arbolote bien padre que lo queríamos comer. El mundo siempre ha estado en oposición con Dios. ¿Cómo enfrentamos esta oposición? ¿Cómo enfrentamos a un mundo que se opone a Dios con dos pensamientos en nuestra mente? El primero, las pruebas y las tentaciones son temporales, lo acabo de decir. No importa cuánto tiempo pase, cuando venga Jesús, si tu problema, si tu tentación te duró 89 años, 100 años que viviste, cuando venga Jesús se va a acabar. Entonces, todo es temporal. No hay una sola cosa que tú me puedas decir que no es temporal. Si has perdido a un ser importante en tu vida, este momento que estás sufriendo, este momento de luto, es temporal. Porque va a llegar un punto en el que ese sentimiento de soledad se va a acabar. El segundo pensamiento es, las pruebas y tentaciones nos hacen cargar un peso innecesario. Se los acabo de decir. Si no puedes hacer nada contra eso, ¿por qué estás preocupado por eso? Y si sí puedes hacer algo, quítatelo de encima y ve y hazlo. Cada vez que tú te preocupas por algo que no puedes hacer o por algo que no puedes resolver o por algo que no puedes cambiar, estás menospreciando lo que Jesús hizo. Porque la Biblia dice que Jesús cargó con nuestros pecados y cargó con nuestras necesidades en la cruz. Si tú andas como loco cargando con tu preocupación, estás menospreciando lo que Jesús hizo. El versículo 7 continúa diciendo, estas pruebas
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este versículo te muestra el propósito de las pruebas y las tentaciones. Y para mí este versículo, el versículo 7, es el versículo clave de toda la carta de Primera de Pedro. Te muestra el propósito por el cual Pedro escribió esta carta y te dice que el propósito de las pruebas y las tentaciones es demostrar que nuestra fe sea auténtica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios simplemente no te da una vida perfecta? ¿Por qué Dios simplemente no le quita los problemas a los que creemos en Él? ¿Por qué existen tantas pruebas y tantas complicaciones? Es muy sencillo, la razón hay dos motivos. La fe del creyente debe ser probada. Ahora, no me malentiendan, no es que Dios tiene que darse cuenta si tu fe es verdadera o no. Cuando habla de que la fe del creyente debe ser probada, esta palabra probada es dokimión, que significa demostrar, significa examinar, significa fortalecer. Dice que como el oro debe ser pasada por fuego para ser perfeccionada. Yo te voy a preguntar una pregunta, valga la redundancia, muy honesta. Si tú y yo no tuviéramos pruebas, si tú y yo no tuviéramos tentaciones, ¿buscaríamos más de Dios? ¿Estaríamos sentados hoy aquí? La verdad es que no. Entonces Dios te dice, el primer paso es que me conozcas. El primer paso es que me creas, el segundo paso es que me conozcas. Pero seamos sinceros, si cuando me crees resuelvo tu vida, me dejarías de buscar. Entonces el tema de las pruebas y el tema de las tentaciones no tiene que ver con que Dios sea mala onda. Tiene que ver con que tú y yo somos necios. Y que tú y yo no somos capaces de buscarle si no hay algo que nos impulse a buscarle. El segundo pensamiento tiene que ver con que el resultado de esa fe probada, el resultado de esa fe perfeccionada, es la esperanza de la vida eterna. Cuando tu fe comienza a ser trabajada de cierta manera, lo primero que tu fe hace es mostrarte a Jesús como Hijo de Dios, es mostrarte a Jesús en una cruz que resucita y reina por la eternidad. El segundo paso es que tú creas que tienes acceso a esa eternidad. Entonces comienza a probarte y comienza a mostrarte qué tanto tú crees o no crees esa verdad. Sí, es injusto que hay gente que tal vez se convierte junto antes de morir y está con Dios. Y no me creen, pregúntenle al bandido que fue crucificado al lado de Jesús. Jesús le dijo, el día de hoy vas a estar conmigo. Y uno pudiera decir, ay, la vida es tan injusta. Y entonces Pedro te recuerda, sí, la vida es injusta. Y no me voy a enfocar, y el objetivo de mi carta no es que digamos que la vida es injusta. El objetivo es que Dios es justo. No es que Dios nos quiera probar o tentar, es que nosotros mismos debemos de ser probados y de ser tentados para demostrarnos qué tan verdadera es nuestra fe y entonces tener seguridad de la salvación. El versículo 8 y el versículo 9 te muestra las 4 formas de vencer las pruebas y las tentaciones. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca le han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La primera forma de vencer las pruebas y las tentaciones es con amor a Jesucristo. Dice ahí, no lo vemos. ¿O alguna vez hemos visto a Jesús? Yo no sé ustedes. Ahí sí, luego me platican cómo es. Lo amamos sin verle. Lo amamos, a veces se usa la expresión, lo amamos sin conocerle, pero eso es incorrecto. Porque la idea es que lo conozcamos a través de su palabra, pero lo amas sin haberlo visto antes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo soportó la cruz, Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo cargó con nuestras enfermedades, Cristo cargó con nuestras transgresiones. ¿Y qué crees? Sin que tú y yo no lo merezcamos. Ahora la pregunta es, si tú sabes que Cristo cargó con tus sufrimientos, con tus transgresiones, con mis pecados, con mis enfermedades, ¿en qué posición te pone a ti al cargar con las tuyas? Tú y yo podemos soportar las cargas, tú y yo podemos soportar las tentaciones, porque Jesús pudo. Y no nada más con las tuyas, sino con las de todo mundo. Entonces le amas porque Él te amó. Y el amor a Jesucristo es lo que te va a hacer capaz de soportar las pruebas. Si tú y yo nos refugiamos en su amor, las pruebas van a comenzar a ser menores. Y no que cambien, y no que se reduzcan, sino que tú y yo las vamos a ver desde una perspectiva diferente. ¿Cómo le amamos? ¿Cómo amamos a Dios? Para que nuestra fe y nuestras cargas se vean aminoradas. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Siempre les lanzo ese reto. Ponte a seguir lo que dice la palabra de Dios. Textualmente, vamos a obedecer lo que Dios quiere que hagas. Y entonces, después de un tiempo que lo hagas, hablamos cómo te va con los sufrimientos y cómo te va con las pruebas. La realidad es que la mayoría de las pruebas y la mayoría de las tentaciones que tenemos en nuestra vida tiene que ver por nuestra desobediencia. Y tiene que ver porque no somos capaces de seguir lo que la Biblia dice. Entonces siempre hay que tratar de decir, bueno, voy a obedecerlo y voy a ver qué pasa. Voy a retar a Dios y voy a ver qué pasa. La segunda forma es la confianza en Jesucristo. La fe no es algo que se dice tener una sola vez. La fe es algo, y este pasaje particularmente está escrito en griego, como el resto del Nuevo Testamento prácticamente, y el tiempo verbal que se usa es el presente continuo. Entonces, cuando habla de confianza en Jesús, te está diciendo de que tener fe en Él no es algo que tengo y dejo de tener. Es algo que tengo y mantengo. Es algo que tengo y sigo teniendo por un largo periodo de tiempo, por el resto de mi vida. Si decimos creer en Dios, si decimos tener confianza en Él, seguimos sus pasos. Comenzamos a obedecerle. Nuestra responsabilidad, ojo, nuestra responsabilidad es rechazar y alejarnos de las tentaciones. O sea, no te pongas a jugarle al vivo. Si ya sabes que batallas con algo, no vayas y lo busques. Pero si por azares del destino, si un día te atraviesas por el camino con una tentación que tú no buscaste, ten la seguridad de que Jesús y Cristo la van a derrotar por ti. Ojo, si por azares del destino, no quiero decir que pasaron por ahí por donde se cometen pecados. Si la tentación los alcanzó, nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios y en Jesús es, Él es capaz de darme la fuerza para dejarla atrás. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en la prueba. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Pues todo hijo de Dios, no cualquiera, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria, ¿por qué? Por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como que andas perdiendo la batalla, no cuestiones a Dios, cuestiona tu fe. La tercera manera de vencer las pruebas y las tentaciones es con gozo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, cambia tu actitud, cambia tu vida? Hay miles de personas haciéndose ricos con ese mensaje. Y Pedro nos lo pone aquí gratis. Dice, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos tienen una alegría gloriosa e indescriptible?
La verdad es que el gozo de Cristo no siempre está presente. Seamos honestos. No siempre nos despertamos con una alegría gloriosa e indescriptible. Somos seres emocionales. Somos seres incapaces de mantener una emoción por un largo tiempo. Por eso el matrimonio es tan complicado. Porque pretender vivir enamorado toda la vida es un poquito complicado. Hay a quienes les dura una semana, si no es que menos. El amor, el matrimonio no se mantiene con un sentimiento. El matrimonio se mantiene con una decisión. Decides amar. Y como decides amar, el 14 de febrero te vas a esforzar por hacer algo padre para tu pareja. Las mujeres también, porque hace rato leí un meme que me encantó. Decía, mucha igualdad. A ver, ustedes paguen la cuenta y tengan el detalle y hagan la reservación. Ahí nos tienen como locos a nosotros. Pero el matrimonio no se sostiene con sentimientos, se sostiene con decisiones. ¿Qué crees? El gozo y la alegría no se sostiene con sentimientos. Decides despertar y decir, hoy voy a ser alguien gozoso. No tengo tantas razones por ser gozoso. Estoy vivo, puedo caminar, puedo respirar, tengo a Dios, es suficiente. Decido tener gozo en mi corazón. La cuestión está en decidir. Te gozas en su presencia. Ese gozo, esa alegría te va a ayudar a vencer las pruebas. Ese gozo, esa alegría te va a ayudar a vencer las tentaciones. Juan 16:24 dice, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿Cuántos de nosotros le pedimos por alegría a Dios? Y seamos verdaderos, y seamos honestos. No le pides por alegría, le pides por las causas de tu alegría. Le pides que te dé esto que te va a hacer feliz. Le pides que te quite esto que te va a hacer feliz. ¿Verdad que sí? Yo así oro. Y entonces leo esto y digo, no, pide en mi nombre, recibirás alegría. Pídeme gozo. Y el simple hecho de ponernos en sus manos y de saber que está ahí, y de saber que nos puede responder, debería de ser suficiente razón para alegrarnos. El gozo no es un sentimiento, el gozo es una decisión que tú y yo tomamos al ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay tentación o prueba que pueda vencer el contexto del gozo de la presencia de Dios. Y finalmente el cuarto punto para vencer la tentación y la prueba es tener la salvación como meta. La verdadera meta hacia la cual tú y yo avanzamos es la salvación. Si ponemos nuestros ojos en la salvación, si ponemos nuestros ojos en la vida eterna, va a ser más fácil aferrarnos a ella. Si lo pones en la meta temporal, no tanto. Si tienes la salvación como meta, es más fácil disciplinar a tus hijos. Si tienes la salvación como meta, es más fácil no ser condescendiente contigo mismo. Es más fácil ser paciente. Es más fácil no decir chismes ni mentiras. Es más fácil salirte de esa relación tormentosa. Si tienes la salvación como meta, es más fácil superar la tentación. Es más fácil mantenerte firme en la prueba. La salvación es lo más maravilloso y lo más grande que tú y yo podemos tener. Primera de Pedro capítulo 10 versículo 12 lo dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. O sea, los profetas decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que Dios me está diciendo? Quiero saber más de eso. Se preguntaban en qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Esta es la descripción más increíble de la salvación. Nos muestra la verdad de que Dios salva a los hombres y de que los exalta a las glorias del cielo.
La salvación es una obra tan gloriosa que los profetas la buscaban, que los profetas mismos que profetizaban de ella decían, oye, ¿qué onda? ¿Y yo cómo la obtengo? Porque todos los que escribieron en el Antiguo Testamento, ¿qué crees? No tuvieron esta oportunidad. Tú y yo la tenemos. Ellos tenían el viejo pacto, tú y yo tenemos el nuevo pacto. El versículo 10 nos dice que la salvación requirió de hombres y profetas especiales para darse a conocer, pero que a fin de cuentas, no importa qué tan grandes profetas y no importa qué tan especiales eran, la salvación estaba reservada para ti y para mí. Para mí, no soy tan especial. Pues Dios te dice, no me importa que no seas especial, eres especial para mí. La experiencia de la salvación es personal y es específica. En Isaías 53, 4 al 6, vemos a uno de los más grandes profetas hablando de esto. Y dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Me suena familiar. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Hace miles de años fue escrito esto y bien pudiera poner mi nombre ahí. Y todos y cada uno de nosotros lo pudiéramos hacer. La única manera de llegar a la salvación, es a través de los sufrimientos del Mesías. Es a través de la fe en Cristo. Cada vez que tú y yo nos preocupamos por las pruebas, cada vez que tú y yo nos preocupamos por inseguridades, por tentaciones, por problemas, estamos menospreciando el sufrimiento de Jesucristo. El versículo 12 decía, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. No era para ellos, sino para ustedes. No era para ellos, sino para nosotros. La salvación que los ángeles ven y dicen, no es posible, wow, Dios es increíble, ve lo que está haciendo por la humanidad. Quiero verlo, quiero ser el primero en la fila. Y tú y yo, no tanto. No es tan bonito como dicen. Con esto en la mente quiero terminar hoy. Durante toda la historia de la humanidad, hombres y mujeres han buscado la verdad. Tú y yo seguimos buscando la verdad. Hombres y mujeres han estudiado la palabra de Dios y han estudiado la salvación y han estudiado la vida eterna. Hombres y mujeres han vivido en búsqueda de esa esperanza a la cual aferrarse. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esa esperanza? ¿Crees siquiera que esa esperanza es real? ¿Crees siquiera que esa esperanza está viva? No tenemos excusa. La esperanza está ahí. Menospreciamos la verdad, menospreciamos la esperanza, menospreciamos la vida eterna, menospreciamos la salvación porque queremos las cosas hoy. Y ¿sabes qué? El simple hecho de conocer a Cristo y conocer su obra es un privilegio suficiente para estar felices. Antes, Isaías, Jeremías, Moisés, Abraham, Amós, todos ellos no tenían la verdad. Ellos no tenían la verdad, ellos no tenían esperanza. Ellos sabían lo que les esperaba, ellos profetizaban lo que les esperaba.
Tú y yo hoy conocemos el cuadro completo. Tú y yo hoy conocemos el cuadro completo de la gracia maravillosa de Dios y la vida eterna perfecta de Dios. Dios envió a su Hijo, nació de una mujer virgen, redimió a toda la humanidad, nos salvó al morir por nuestros pecados. Se dice tan sencillo se dice que tan sencillo lo menospreciamos. En realidad no hay excusa. Si tú y yo rechazamos esta verdad, rechazamos a Dios. Si tú y yo no vivimos conforme a esta verdad, rechazamos a Dios. Y cuando digo rechazar, no me refiero a no creer o no me refiero a ser pecador o no pecador, no me refiero a no ser obediente u obediente. Cuando digo rechazar esta verdad de la esperanza viva y de la esperanza de la vida eterna, me refiero a vivir desesperanzados. Si tú vives desesperanzado, si tú vives preocupado, estás rechazando a Dios, estás rechazando la obra salvadora de Dios. Si tú vives preocupado por los problemas presentes, si tú vives preocupado por las enfermedades, y ojo, quiero ser bien cuidadoso, no quiero decir que entonces me vale la enfermedad, no. Hago lo que tengo que hacer y espero que Dios termine la obra. ¿Y sabes algo? Si Dios no termina la obra, si Dios decide no sanarme, tengo la esperanza de que voy a amanecer con Él. Y es bien complicado y es bien difícil de creerlo. Y peor si le pasa a alguien cercano a ti. Pero si tú quieres tener la seguridad de que en el final de los tiempos vas a estar con esa persona, háblale de la esperanza hoy. Esa es nuestra preocupación. La vida eterna es nuestra esperanza. ¿Vives como alguien con esperanza? ¿O vives como un hijo huérfano? ¿Vives como un hijo sin padre que no tiene nada? Yo no. Yo decido vivir como un heredero. Como un heredero de la herencia más grande que puedo imaginar, que es la vida eterna. Y hay momentos complicados en los que yo mismo soy retado y paso por problemas, y Sari, José Pablo, y de repente la vida me abruma y digo, oh, pero la esperanza viva. La esperanza viva, la esperanza eterna. Y aquí estoy hoy hablando de la esperanza eterna cuando no sé qué tan bien o mal se puede sentir mi esposa hoy. Pero lo que está en mi mente es la esperanza. Eso es lo que decido poner en mi mente. ¿Qué decides poner en tu mente hoy? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias porque tengo la seguridad de que me puedo aferrar a lo que Él ya hizo. Ayúdame a amarte, ayúdame a confiar, ayúdame a gozarme, ayúdame a esperar en Él. Te pido que me ayudes a tener la esperanza de la salvación en mi mente todos los días, a dejar las preocupaciones de lado y a ocuparme por mantener viva mi fe. Perfecciona mi fe, Padre. Ayúdame a creerte más, ayúdame a aferrarme más a ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pido una bendición por todas las familias y por todas las personas que el día de hoy se quieren entregar a ti y quieren aferrarse a la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a dejar de rechazar y a vivir como hijos, a dejar de vivir como hijos huérfanos y a comenzar a vivir como hijos de Dios, vencedores ante la tentación, vencedores ante las pruebas, confiados y seguros de que la vida eterna nos espera. Una vida con un cuerpo perfecto, sin necesidades, sin frío, sin miedo, sin temor. Padre, te entrego mi vida. Pongo en tu cruz mis necesidades, pongo en tu cruz mis pecados, pongo en tu cruz mis transgresiones. Y decido esperar en ti por el resto de mi vida para disfrutar la vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén.